de ciencias, de aspectos, y siempre he creído esto desde hace mucho tiempo como un principio casi personal. Como ejemplo, les pongo que mi hermano estudió psicología social antes de estudiar derecho también. Y en la práctica con él, mis mejores pláticas de constitucionalismo se dieron desde ese enfoque dialéctico entre un psicólogo social y un abogado, para encontrar, por ejemplo, el entendimiento de distintas políticas públicas en materia de cáncer de mama, de violencia contra las mujeres, de principios democráticos aplicados en los soples locales para la implementación del voto ciudadano. Y yo mismo experimenté esta práctica también de acercarse más a otro tipo de enfoque multidisciplinario. Por ejemplo, en alguna parte de mi vida, yo veía mucho derecho fiscal. Y como abogado fiscalista, yo alguna vez entendí que si quería ser un buen abogado fiscalista y constitucionalista, donde además, si nosotros nos acercamos a la constitución política del país, vamos a encontrar como parámetro fiscal básicamente dos renglones, el 31 fracción cuarta, que dice que la ciudadanía tiene la obligación de aportar de manera proporcional y equitativa en los términos que dispongan las leyes, y de ahí la Corte ha ido construyendo. Uno después dice, pero ¿qué tanto conocemos en realidad la práctica del derecho fiscal si no conozco cuáles son los movimientos contables o el impacto económico y financiero en las personas? No solo en las empresas, sino en la ciudadanía. ¿Cómo hablar de seguridad humana y cómo hablar de equidad, por ejemplo, tributaria, en términos de un enfoque de política fiscal que impacta en todos? ¿A poco no sentimos a la mejor injusticias sociales casi intrínsecas cuando vemos que una empresa puede deducir muchísimos impuestos y una persona se siente pues deducida en su patrimonio a través de los impuestos que paga cuando es asalariado? Estas cuestiones intrínsecas pensadas desde la justicia constitucional fiscal, que también es justicia social, no podrían entenderse únicamente en abstracto si tenemos el 31 fracción cuarta puesto sobre la mesa. Para entender e involucrarnos en la sensibilidad del constitucionalismo cercano a la gente, tenemos que entender cómo funcionan las cosas. Y no solo entenderlas cómo funcionan a la luz de otro tipo de disciplinas, sino acercarnos a la constitución política del país con una palabra que yo llamaría empatía. Empatía frente a las normas constitucionales, pero frente a nuestro entorno, frente a las demás personas, frente a las personas con las que convivimos, porque a partir de la empatía también podemos entender cómo se implementan, se viven los derechos humanos de las personas. Podemos ver muchísimos otros ejemplos, por ejemplo, en materia de igualdad, de discriminación, de violencias, de diversidad. ¿Qué tanto nos sirve? Por ejemplo, lo digo con absoluta transparencia, que en la universidad nos enseñan conceptos básicos de igualdad y no discriminación, por ejemplo, a la luz de categorías sospechosas del artículo 1 constitucional. Y entonces nos vengan diciendo que ninguna persona puede ser discriminada, por ejemplo, por motivo de su orientación sexual. Por poner un ejemplo, edad, a la mejor. Y aprendemos categorías, y aprendemos conceptos, y entendemos que nadie podría ser motivo de discriminación por alguna de las categorías del 1 constitucional. Aprendemos conceptos. Si esos conceptos no se viven, no se sienten, no se son empáticos, pocas veces son realmente asimilados y pocas veces nos permiten la transformación verdadera del derecho hacia una evolución social y realmente justa. Por ejemplo, en esta misma categoría, podemos ver conceptos como orientación, identidad, expresión de género, y muchas veces los entendemos. Y al momento de que nos trasladamos con otras personas, vemos, y esto pasó muchas veces en la corte, por ejemplo, gente interna en la corte, cuando estaba resolviendo o analizando un expediente y se enfrentaba a un tema, por ejemplo, de identidad o expresión de género, en el expediente decía, la respuesta es bien sencilla, es discriminatorio o no, dependiendo de los hechos, ¿no? Pero llamaba la atención que esa misma persona, fuera del expediente, fuera de la aplicación de la justicia constitucional, al momento de voltearse con un compañero en una situación de coordinación, fuera de la revisión de un expediente, discriminaba, o tenía micromachismos, o hacía comentarios. Entonces eso es una persona que tiene asimilado el concepto, pero no la vivencia de la justicia constitucional. Y eso no nos permite la transformación social, ni la justicia, ni la equidad. ¿Para qué nos sirve formar abogados y abogadas que aprenden
a aplicar la Constitución si esa Constitución no está interiorizada en una conciencia social. Si la Constitución no se interioriza, nunca va a ser empática y nunca va a ser transformadora verdaderamente. Porque entonces sucede que si no es transformador, el día de mañana, cuando cambian los gobiernos, cuando cambian las posturas, cuando vienen otros movimientos políticos, entonces las conquistas minoritarias, grandes conquistas minoritarias en materia de derechos humanos, parecen desaparecer. Por ejemplo, cuando hay una conquista sobre el derecho al aborto, y luego viene, parece ser, no estoy hablando de ningún caso particular, estoy hablando en abstracto, una situación mundial. Cuando cambia los momentos, las reformas, y entonces vienen a prohibir incluso dentro de la integración de una corte, parece que esto viene a mover el entendimiento social. Y cuando la justicia constitucional no está verdaderamente interiorizada, con base en principios, en la vivencia personal, pareciera que esto se normaliza y cambia. No debería ser así. Entonces, enhorabuena, porque están en un buen momento para entender la justicia constitucional de manera distinta. Yo mismo he visto cómo ha ido cambiando. La invitación al final es a que todas las personas de aquí hagan una labor, desde luego desde la preparación profesional que están teniendo como abogadas y abogados, pero que también la hagan frente a su entorno social. Y el entorno social tiene que ser transformador. Y la invitación es a tener esta vivencia sobre los derechos humanos, no solo aprender conceptos, sino lo entendemos frente a otras disciplinas, frente a otras personas y frente a nuestro propio entorno. Muchas gracias.